Ahora vamos a encargarnos de estudiar las sales oxisales, que tienen como fórmula general el metal, el no metal y el oxígeno. Se forma por la reacción entre el ácido oxácido más el hidróxido, dando como resultado la sal oxisal más el agua. El ácido oxácido tiene como fórmula general HNMO más el metal con OH para el hidróxido, lo que nos origina la sal oxisal MNMO más el agua. Como vemos, aquí están en letras rojas los iones que se van a juntar para formar la sal, los que están en rojo, y los iones que se encuentran en azul son los que van a formar el agua. Estos forman la sal oxisal y estos dos el agua. Ahora, como ejemplo tenemos el ácido sulfúrico más el hidróxido cuproso, lo que nos da la sal correspondiente de acuerdo a cómo está estructurada la fórmula: el metal, el cobre, el no metal, el azufre y el oxígeno, y su respectiva molécula de agua. Sabemos que es ácido sulfúrico debido a que va a trabajar el azufre con valencia 6. ¿Cómo sabemos eso? Ya hemos hecho. Con valencia menos 2 trabaja siempre el oxígeno, y con valencia más 1 siempre trabaja el hidrógeno. Tenemos como subíndice 4 para el oxígeno por 2, menos 8 la carga total, y para el hidrógeno 2 por 1 positivo sale más 2. Para que esta suma algebraica me salga 0, yo necesito más 2 menos 8 son menos 6, y para que se haga 0 necesito más 6. 2 más 6, 8 menos 8, 0. Este más 6 divido para el subíndice del azufre y me da valencia más 6. 6 para 1 a 6 positivo. Entonces ahora sé que la valencia del azufre es más 6. Y como el azufre trabaja con valencias más 4 y más 6, al tomar la valencia 6 estamos tomando la valencia más alta, es decir, la mayor. Por eso el nombre del ácido es sulfúrico. En el caso del hidróxido cuproso, el cobre también trabaja con dos valencias, valencia más 1 y valencia más 2. Haciendo el análisis aquí sabemos que el hidróxido de cuproso, en el hidróxido cuproso el grupo OH siempre trabaja con valencia menos 1, y para que sea neutra la carga yo necesito acá valencia más 1. O si no, observando cómo está escrita la fórmula, podemos deducir que la valencia del OH está escrita como subíndice del cobre y la valencia del cobre está escrita como subíndice del grupo OH. Por eso está escrito así, y sabemos que trabaja el cobre con valencia 1, y como el cobre tiene valencia 1 y 2 y está trabajando en este momento con valencia más 1 y es la más baja, entonces el sufijo empleado es oso, hidróxido cuproso. Ahora, para igualar la reacción, lo que necesitamos hacer, necesitamos igualar la reacción debido a que estamos escribiendo acá todos los iones que están en rojo, el SO4 y el Cu, según como nos indica la fórmula: el metal, el no metal y el oxígeno. Siempre le pongo O4 debido a que corresponde a este grupo de acá, pero no sabemos cuántas moléculas de cobre va a tener esta fórmula. Entonces, para saber cuál es el número que le corresponde de subíndice al cobre, hacemos el siguiente análisis, como en el caso anterior. Decimos que tenemos una molécula de ácido sulfúrico, es decir, SO4, y dos valencias que me sirven para unirme a un hidrógeno cada valencia, ¿sí? Hay dos valencias en el azufre y por lo tanto una valencia le corresponde a un hidrógeno y la otra al otro hidrógeno para que sea SO4H2. Esto lo hacemos así porque ya conocemos la fórmula, esto ya tiene que estar escrito la fórmula y nosotros simplemente le traducimos acá
a fórmula abierta para poder determinar cómo se neutralizan los compuestos. Para el caso del hidróxido cuproso, por fórmula solamente se escribe Cu, un enlace simple, porque está trabajando con valencia 1, por eso tiene un solo enlace, y se junta a un grupo OH. Tenemos entonces un hidrógeno que puede empatarse con este grupo OH para formar el agua. Tenemos ya una molécula de agua, pero este enlace tiene un hidrógeno libre que no se neutraliza con ningún otro anión. Por esa razón, si no tiene un ion con quien equilibrarse, entonces necesitamos otra molécula de hidróxido cuproso para tener el grupo OH que pueda juntarse con este hidrógeno y transformarse en agua. Entonces, tengo CuOH, de acuerdo a la fórmula, CuOH. Ahora sí tenemos ya dos iones que se pueden unir y formar el agua. Entonces, esto le voy a traducir en números acá a esta ecuación. Necesité solamente una molécula, como está aquí indicado, solo una molécula de ácido sulfúrico. Acá se supone que está 1, pero no se escribe, se sobreentiende que es una molécula de ácido sulfúrico, pero necesité 1 y 2 moléculas de hidróxido cuproso. Por lo tanto, estas dos moléculas las escribo acá. Esto me originaron dos moléculas de agua, 1 y 2, HOH y HOH por el otro grupo, la otra molécula de hidróxido de cobre o cuproso que necesité. Entonces son dos moléculas de agua. Le coloco estas dos de agua y con eso queda la ecuación igualada. Vamos a revisar entonces. Tenemos dos moléculas de hidrógeno más dos moléculas de hidrógeno del hidróxido cuproso, son 4 en total. Acá veamos, 2 de hidrógeno por 2 son 4. En el caso del oxígeno tenemos 4 moléculas de oxígeno más 2 por 1, 2, 2 más 4, 6 moléculas de oxígeno, y acá tenemos 4 de oxígeno más las 2 que acabo de igualar, 4 más 2, 6. En el caso del cobre, veamos del azufre. El azufre hay una sola molécula aquí, en este lado de la reacción, y de este lado también existe una sola molécula, está bien. Por lo general, esto es todo este anión se va a juntar siempre con el cobre, pero necesitamos saber cuántas moléculas de cobre yo necesito. Necesité 2 moléculas de hidróxido cuproso para igualar la reacción, ¿sí? Para formar 2 moléculas de agua. Esto quiere decir que estas 2 moléculas de cobre tienen que aparecer acá, pero no están. Acá solo escribimos los elementos químicos de acuerdo a la fórmula general, entonces me falta igualar. Esto sí se escribe como subíndice, porque la fórmula recién tiene que escribirse, entonces la ponemos como subíndice. Entonces queda Cu2, SO4. Entonces tenemos 2 de cobre y 2 de cobre. No le colocamos acá, ¿sí? Porque si no afectaría toda la reacción y ya tendríamos 2 de azufre y acá tendríamos que modificar de nuevo y todo se nos desordena. Acá repito, la fórmula final que queda aquí de la sal tiene que ser igualada de esta forma para saber qué número escribo yo como subíndice. Esto ocurre generalmente solo con los metales. En los metales voy a hacer esta igualación. Entonces escribo 2 metales de cobre acá en el hidróxido y 2 en la sal. De esta manera no afecto al resto de la ecuación, solo queda afectado el cobre. Nomenclatura. El nombre que recibe esta sal será, recuerden que utilizamos nosotros una terminación ico del ácido sulfúrico, y cuando se convierte este ácido oxácido en una sal, tiene que irse de ico hacia ato. Y recuerden que, solo para recordar, que en el caso de
que la terminación del ácido sea oso, ahí teníamos que ponerle la terminación ito. Bueno, podríamos para recordar esto decir que el oso chiquito es menor que el pico de pato. Una manera para recordar a cuál le corresponde la terminación adecuada, ico con ato, oso con ito. Muy bien, entonces nomenclatura tradicional tenemos de ico a ato, era sulfúrico, ahora le vamos a poner sulfato. Entonces, sulfato, no podemos poner de cobre, porque ya sabemos que proviene del hidróxido cuproso, esta molécula metálica, por lo tanto es sulfato cuproso. Sulfato cuproso. Para la nomenclatura stock, debemos mencionar la molécula del anión, como está indicado acá, como sulfato de cobre. Aquí sí tenemos que especificar la valencia con la que trabajó. En este caso es valencia 1, sulfato de cobre 1, que se puede poner entre paréntesis o solamente el número romano, sulfato de cobre 1. Y la nomenclatura IUPAC. Recuerden que tenemos que mencionar molécula por molécula. Primero empezamos con el oxígeno. Como tenemos 4 moléculas de oxígeno, será tetra oxo. Luego, para el azufre, sulfato, nos guiamos en las otras dos nomenclaturas. Sulfato de 2 moléculas de cobre, de dicobre. No podemos poner dicúprica, sino necesariamente tenemos que poner de dicobre. ¿Sí? Dicúprico o dicuproso no podemos ponerle porque no hay que confundir con la nomenclatura tradicional. Entonces es sulfato tetraoxo sulfato de dicobre. Dicobre porque hay 2 moléculas de cobre.